Muy buenas noches, hermanos queridos. Les saludamos en el nombre del Señor. Esta es la sesión número 12, ya la sesión final del discipulado nivel básico de nuestra iglesia, la Misión Bíblica Bautista Dulos. En esta oportunidad, ya para cerrar este nivel básico del discipulado, vamos a hablar acerca de los dones espirituales, ¿sí? Y cuál es su importancia dentro del ministerio de la iglesia local. Para esto, estamos proponiendo un texto a memorizar, como en todas las lecciones, ¿sí? El texto a memorizar en esta oportunidad es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Y dice así la palabra del Señor: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Algo muy importante que este texto, que el apóstol Pedro, a través de este texto nos quiere transmitir, es que la labor del ministerio, la labor del servicio al Señor, no se encasilla solamente en los pastores o en los líderes. Pedro claramente nos dice, cada uno de los creyentes de manera individual, según el don que ha recibido, y esa es una segunda verdad que también aprendemos de este texto, todos los creyentes hemos recibido por lo menos un don espiritual. Por esto es que Pedro dice a los creyentes, cada uno, según el don que ha recibido. Y la tercera verdad que aprendemos acá es que los dones espirituales que Dios nos da tienen un propósito: ponerlos a disposición y a servicio de nuestros hermanos. Por esto que Pedro dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. La palabra aquí, ministrelo, es una palabra griega, como todo el Nuevo Testamento, cuyo significado más básico significa servir. Quiere decir que nosotros debemos servir a nuestros hermanos, o mejor dicho, de otra manera, nosotros debemos servir a Dios sirviendo a nuestros hermanos, haciéndolo por medio de los dones espirituales. Vamos a ver en la palabra de Dios, hermanos, que hay diferentes listas de dones espirituales, es decir, se identifican varios dones espirituales que los creyentes hemos recibido, y hemos recibido por la gracia de Dios para poderlos poner a disposición de nuestros hermanos en la iglesia local. Vamos a aprender algunas cosas más acerca de este tema tan importante, y sin embargo no quería dejar pasar este primer concepto, ¿cierto? Este primer concepto. Los dones espirituales son dados por Dios a los creyentes para el servicio, para ministrar, para que Dios sea glorificado por medio del uso de estos dones que nosotros hemos recibido, para que Dios sea glorificado, para que el Evangelio de Jesucristo avance, para que su iglesia sea edificada. Ese es el propósito y ese es el objetivo de los dones espirituales. Ahora, hay que saber diferenciar entre los dones espirituales y los talentos o habilidades con los que muchas personas nacen. Por ejemplo, hay personas que nacen con habilidad para la música, tienen oído musical, tienen habilidad para tocar, para componer. Hay personas que tienen habilidad para el canto, tienen buena voz. Yo no soy una de ellas. Hay personas que tienen habilidad para diferentes cosas, para labores manuales, para hablar, para vender, para comprar, para muchas cosas. Son habilidades, son talentos innatos que vienen en nuestro paquete genético, ¿verdad? Y nacemos con esas cosas y se van desarrollando, pues dependiendo también de nuestra diligencia en ello, pero se van desarrollando a lo largo del tiempo. Los dones espirituales no. No nacemos con los dones espirituales. Son regalos de Dios que el Señor nos da en el momento de nuestra conversión y que se van desarrollando, se van perfeccionando conforme los vayamos utilizando a lo largo del tiempo de nuestra vida cristiana. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no nacemos físicamente con los dones espirituales. Nacemos espiritualmente, sí, con los dones espirituales, pero no físicamente. Y eso hay que saber también diferenciar. Ahora, si queremos dar una definición básica
de qué son los dones espirituales, el mismo sentido de la palabra nos hace entender por el idioma original que esto es un regalo. Un don es un regalo, es una gracia, es un favor inmerecido que Dios le da a cada uno de los creyentes para poderlo utilizar en su obra. Una definición más técnica sería la siguiente: es una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica, una función específica dentro del cuerpo de Cristo, en el cual Dios nos ha puesto a usted y a mí. Eso quiere decir que para que nosotros podamos cumplir ese rol, esa posición que Dios nos ha dado dentro de su cuerpo, entonces Dios nos ha capacitado con dones espirituales los cuales podemos utilizar para el beneficio de su obra. Ahora, te mencioné hace un momento que la Biblia registra varios listados, específicamente podemos encontrar hasta 4 listados donde podemos enumerar algunos dones espirituales. Esto no significa que los que están en la Biblia son los únicos dones espirituales. No. En el verso de memoria que hemos leído, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 al 11, dice claramente la palabra de Dios que la gracia de Dios es multiforme. Y esa es una palabra muy interesante. Si tú conoces y has oído hablar de un prisma es un objeto que te permite descomponer la luz en sus diferentes colores. Tú sabes que la luz se puede descomponer en muchos colores. Y ese es el sentido de esa palabra. Cuando el versículo ahí en 1 de Pedro capítulo 4, verso 10 al 11, nos dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, está utilizando justamente esa palabra. Está dándonos a entender de que la gracia de Dios es como la luz blanca, que al pasar por el prisma se descompone en muchos colores. La gracia de Dios se puede manifestar en nuestras vidas de muchas maneras. Hay personas que Dios les ha dado el don de predicar, hay personas a las cuales Dios les ha dado el don de aconsejar, el don de fe, el don de poder tener misericordia, el don de tener generosidad, el don de poder servir a sus hermanos en todo lo que puedan, esté en sus manos para hacer, trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes, trabajar con los matrimonios, carisma, liderazgo, capacidad de administración. Hay muchos dones, hermanos. La gracia de Dios para con su iglesia se manifiesta de muchas maneras. Entonces, si bien es cierto, vamos a leer esos textos y vamos a ver los principales dones espirituales que se registran en las Escrituras, ten en cuenta de que esos no son los únicos, sino que Dios se puede manifestar de muchas maneras. Y aún dentro del mismo don espiritual, Dios da diferentes capacidades. Por ejemplo, si tú escuchas 2 predicadores, tú te vas a dar cuenta que los 2 no predican de la misma manera. Y no hay un predicador igual a otro, porque cada uno ha recibido un don, el don de predicar es cierto, pero en diferentes capacidades, en diferentes formas, como Dios quiere usar esa persona, sin pasar por alto su personalidad, su preparación y su corazón como persona. Entonces, cada don espiritual es diferente, por así decirlo, según las personas. Somos muy variados y qué bueno que Dios lo ha hecho así. Ahora, vamos a ver estos listados, vamos a leerlos y vamos a ir entendiendo un poquito mejor qué es lo que la Biblia nos quiere decir. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8 nos dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, con generosidad, el que preside, es decir, el que lidera, con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces aquí vemos algunos dones: don de profecía, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de generosidad, don de liderazgo, presidir, administrar, don de misericordia. Vemos algunos de ellos y la Biblia nos dice claramente que según lo que Dios nos ha dado, que es por gracia, tenemos que utilizarlo bien, obviamente para la gloria de Dios. Otro texto que también podemos mirar es 1 de Corintios capítulo 12, versos 4 al 11, que es un texto muy importante
así como Primera de Pedro capítulo 4 verso 10, porque nos ayuda a entender cómo es que Dios nos da estos dones espirituales. Leamos juntos, hermanos. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, ¿ves? Hay muchos dones, pero el Espíritu, el que los da, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, hermanos, Dios obra a través de sus hijos y vemos a la Trinidad involucrada. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados, capacitando a su pueblo, energizando a su pueblo, dando poder a su pueblo para que ellos puedan servirle para la gloria de Dios. Pero a cada uno, dice el texto, y nota otra vez, dice lo mismo que decía Pedro, ¿no? A cada uno. O sea, no hay ningún creyente que no tenga un don espiritual, todos tienen. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿sí? Para provecho de los demás. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro le es dado por el Espíritu palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto es algo muy importante que se añade aquí. Ya sabemos que es el Espíritu de Dios el que nos da dones espirituales cuando somos convertidos, cuando venimos a los pies del Señor. Él nos da dones espirituales. Sabemos que todo creyente tiene por lo menos uno. Y la mayoría tenemos más de un don espiritual que podemos utilizar para la gloria de Dios. Pero algo muy importante que dice Pablo aquí es que el criterio que Dios usa para dar dones espirituales es su propia voluntad. Es decir, Él da dones como Él quiere, hermanos. Él no reparte en función de algo que tengan sus hijos de meritorio. Él da dones como Él quiere, para la gloria de su nombre. Otro texto, 1 Corintios 12 también, pero versos más adelante, 28 al 30, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces las preguntas creo que son claras, ¿verdad? ¿Todos son apóstoles? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos son personas que tienen dones de milagros y cosas por el estilo? No. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha repartido equitativamente y de tal manera que nos complementamos. Por eso siempre decimos, y lo decíamos también en la clase de Viviendo en Comunidad, que los creyentes nos necesitamos. ¿Por qué? Porque no solamente somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino porque mis dones, hermanos, complementan los de usted y sus dones complementan los míos. ¿Me dejo entender? Los dones que tenemos todos los hermanos nos complementan los unos a los otros y nos permiten avanzar en la obra del Señor. Son complementarios. Por último, la cuarta lista, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, dice, y Él mismo, hablando del Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, con estos 4 textos que te he mencionado, son los 4 textos principales donde se puede ver enumeración de dones espirituales. Como te vuelvo a repetir, eso no significa que son los únicos. Hay muchos más que Dios reparte a cada uno de sus hijos y a cada uno como Él quiere y a cada uno con diferentes intensidades o diferentes capacidades según lo que Dios quiere. De tal manera que no hay 2 creyentes que tengan exactamente la misma dimensión del don, sino que cada uno da y puede ser utilizado por Dios pues conforme a su voluntad y también conforme obviamente a su diligencia, porque los dones se van desarrollando. Son como los músculos, ¿no? Que si uno hace ejercicio, pues los músculos se van a desarrollar. Y si no haces ejercicio, pues no se van a desarrollar. De la misma manera, los dones espirituales también se desarrollan. Algunos, no vamos a entrar en detalle, está ahí en la separata, usted lo puede leer con tranquilidad en casa.
Solamente quiero mencionar que con respecto a los dones, hemos leído allí muchos de ellos, como por ejemplo el don de apostolado, el don de la profecía, el don de milagros, de sanidades, de lenguas. Solamente queremos hacer una aclaración allí. Hay algunos dones, hermanos, que entendemos a lo largo del testimonio de la palabra de Dios y de lo que vemos aún incluso hasta el día de hoy. Hay algunos dones que fueron utilizados por Dios en determinado contexto histórico. Y con esto no estamos diciendo, como algunos piensan, que esos dones han cesado completamente. No pudiéramos decir que han cesado completamente, pero sí decimos que Dios no los utiliza. No vemos ahora que Dios esté utilizando de esa manera. Por ejemplo, el don de sanidad. Yo sé que usted habrá oído, habrá visto, perdón, a ciertos predicadores, ¿verdad? Que hacen cruzadas de sanidades y de milagros. Y hermano, lamentablemente muchas de esas personas van ilusionadas a esas campañas y no son sanas. O aparentemente se sienten mejor, pero luego a los días siguen igual, realmente no fueron sanadas. ¿Qué es el don de sanidad? El don de sanidad no es un poder que a ti te vuelve sanador, no. Es el hecho simplemente de que Dios te utiliza para sanar a otra persona, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con el mismo Señor Jesucristo. Ahora, no vemos, ¿sí? No vemos que Dios esté utilizando de una manera general en su iglesia a hombres o mujeres con este don de sanidad o con algún don de milagros. Porque si no, pues imagínate, veríamos cojos que realmente empiezan a caminar, ciegos que empiezan a ver, muertos que resucitan, diabéticos que dejan la diabetes, ¿me entiendes? Personas con cáncer que son sanadas milagrosamente. No vemos esto. Entonces, si bien es cierto, muchos de los dones, milagrosos sobre todo, como el don de sanidad, don de profecía, don de milagros, de géneros de lenguas e interpretación de lenguas, los veíamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No vemos en la historia de la iglesia posterior que Dios esté utilizándolos, por lo menos de manera general. Con esto no estoy diciendo que Dios no sana. Sí, Dios sana aún. Hay personas que oran a Dios y Dios los sana, pero no en la misma dimensión como lo hacía, por ejemplo, con Pedro, cuya sombra pasaba y hasta su sombra, simplemente si tu sombra caía, si la sombra de Pedro caía sobre ti, tú estabas enfermo, eras sanado. O como Pablo, ¿verdad? Que le traían la ropa de los enfermos, él oraba y inmediatamente la gente se ponía esa ropa y era sano. Entonces no vemos eso en estos tiempos. Con respecto a eso es con respecto a los dones de sanidad, con respecto a los dones de milagros, con respecto a los dones de profecía. Básicamente hablamos acerca de alguien que habla la palabra de Dios, ¿sí? No es el mismo aspecto que los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Por favor, eso es algo que hay que tener claro. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban en el nombre de Jehová y predecían eventos futuros, eso está completamente claro. Los profetas del Nuevo Testamento, y sí hay profetas en el Nuevo Testamento, lo vemos en el libro de los Hechos. Ágabo, por ejemplo, era uno de ellos, que profetizó que Pablo iba a ser encarcelado en Jerusalén. Son personas básicamente que Dios utiliza para proclamar la palabra de Dios, y no con respecto o no con la misma intensidad o autoridad que los profetas del Antiguo Testamento. Y de la misma manera no vemos el día de hoy personas haciendo esto. En un sentido, los predicadores somos profetas, sí, porque proclamamos la palabra de Dios, pero definitivamente no lo hacemos en el mismo nivel que un profeta del Antiguo Testamento. ¿Sí? El profeta del Antiguo Testamento se podía parar y decir, así dice Jehová, y proclamaba la palabra de Dios. Un pastor no puede decir eso, porque nosotros no tenemos ese respaldo, ni ese llamado, ni ese llamamiento. Con respecto a los dones de lenguas e interpretación de lenguas, básicamente este es el término griego glosolalia. Es la habilidad de poder hablar idiomas distintos que yo no conozco de manera nativa. Eso es lo que significa el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, ¿sí? Lo que vemos en Hechos capítulo 2. ¿Qué vemos en Hechos capítulo 2? Que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y empezaron a alabar a Dios en otros idiomas. Pero eran idiomas humanos, porque la gente que estaba ahí les entendía y les decía, les oímos hablar en nuestras propias lenguas y adorar a Dios. Ese es el don de lenguas. ¿Y qué es la interpretación de lenguas? Según lo que nos enseña Pablo, y también esto él lo hace un poquito más exhaustiva esta explicación en 1 Corintios 14,
él enseña que el don de lenguas debe ir de la mano con el don de interpretación de lenguas. ¿Qué quiere decir? Que si Dios da el don de lenguas, Dios también va a dar el don de interpretación de lenguas, para que la persona que pueda escuchar entienda lo que se está diciendo en un idioma que no conoces. Ese es el don de interpretación de lenguas, que es muy diferente a lo que muchas personas enseñan, como el hablar en lenguas, idiomas angelicales, idiomas que no se pueden entender y que no tienen ninguna interpretación y que más bien producen un desorden. Y no vemos eso en la palabra de Dios, ni tampoco vemos eso en 1 Corintios 14. ¿Sí? Algún día hablaremos más en detalle de todo ese tema, pero es lo que te puedo comentar en este momento. Entonces, los demás dones creo que son sencillos de entender, ¿verdad? El don de servicio, el don de enseñanza y la habilidad sobrenatural que Dios nos da para poder entender y enseñar la palabra de Dios y hacer sencillo lo que puede ser difícil. El don de exhortación o el don de aliento, es decir, de animar a los hermanos, el don de generosidad, el don de liderazgo, es decir, que Dios dota a una persona en particular para que tenga la capacidad de administrar, de llevar adelante la iglesia, don de liderazgo, don de misericordia, don de sabiduría, conocimiento, fe, una fe un poco más grande de la fe que cada creyente tiene, creo que eso está claro. Ya hemos hablado de la sanidad, milagros, discernimiento de espíritus. Bueno, es también es una habilidad para poder discernir la palabra de Dios, lo que viene del Espíritu de Dios, de lo que son herejías, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que sí, podemos entenderlo y podemos verlo aún hasta el día de hoy. Este no sé qué que sientes a veces cuando tú dices, no, pero eso no es de Dios. Yo escucho esto, conozco a esta persona y no me causa cierto repelús, ¿verdad? No me siento bien. Entonces, muy probablemente sea esto, ¿no? Un don de identifica discernimiento de espíritus. El don de ayuda es un don bastante general, que significa que tú eres capaz de poder servir en todo, ¿no? Poder ayudar en todo, haciéndolo con amor, con compasión, con misericordia. Algunos dones, dice acá, fueron dados temporalmente al inicio de la iglesia y ya no se ven más. Vuelvo a repetir, porque eran coyunturales a la situación que se estaba dando en ese momento. Por ejemplo, el don de apostolado. No vemos más apóstoles el día de hoy. Los apóstoles murieron con Pablo, terminaron con Pablo, él es el último. Él dice claramente en 1 Corintios, y a mí, al último, como un abortivo, se me apareció el Señor, ¿verdad? Él es el último de los apóstoles, no hay más. Los que ahora se autodenominan apóstoles, pues no lo son, hermanos. No lo son porque no cumplen los requisitos que un apóstol del Señor debe cumplir. Es decir, haber visto al Señor resucitado, poder ser testigo de su resurrección y tener el poder y la autoridad para poder hablar la palabra de Dios. Y aparte, los apóstoles trajeron la revelación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ya está cerrado, ya no hay más que traer. Entonces esos supuestos apóstoles no tienen razón de ser. El don de profecía, pues ya lo vimos que también ya no se usa más. Milagros, sanidades, don de lenguas, interpretación de lenguas. Vuelvo a repetir y quiero ser cuidadoso en esto, porque pues en la medida que vamos estudiando más, vamos a ver que hay diferentes posiciones. Hay pastores y iglesias que enseñan que esos dones han cesado completamente. Yo no me atrevería a decir eso, hermanos, porque no encuentro en la palabra de Dios ningún texto que me diga que han cesado completamente. Tampoco voy a decirte que se utilizan a cada momento y que el próximo domingo vamos a hablar en lenguas. No. Simplemente lo único que puedo decirte es de que en la coyuntura en la que Dios los utilizó, ahora es una coyuntura completamente diferente y no vemos, ¿sí? No vemos que estos dones se estén utilizando en la manera como se utilizaron en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. La pregunta ahora entonces es, ¿cuáles son los dones que yo tengo, verdad? ¿Cómo podemos identificar los dones que usted y yo tenemos? Bueno, recuerda que Dios le ha dado a cada creyente por lo menos un don espiritual, que es para que sea utilizado para el engrandecimiento de su obra. Y es tu responsabilidad y es mi responsabilidad descubrirlo y usarlo para la gloria del Señor. Ahora, hay una gran diferencia entre el don y el talento, ya te lo mencioné, nacemos con talentos, habilidades, pero los dones espirituales nos los da Dios al nacer de nuevo. También hay una gran diferencia entre el don espiritual y el fruto del Espíritu Santo, ¿no? El fruto del Espíritu Santo es el carácter cristiano que nosotros desarrollamos, y los dones espirituales son los regalos que Dios nos da para poder servirle. Y esto plantea una situación muy interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener dones espirituales, pero no desarrollar mi carácter. Eso es algo muy importante.
¿Cuál es la diferencia entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu? En primer lugar, ya lo mencioné, los dones espirituales son utilizados para edificar al cuerpo de Cristo. Nos hablan del poder de Dios. Muchas veces son manifestaciones sobrenaturales. Se anhelan, se procuran, se manifiestan según la necesidad y son necesarios para el crecimiento de la iglesia. Es decir, Dios nos lo da para poder utilizarlo sirviendo a otras personas. El fruto del Espíritu Santo, nuestro carácter, es algo interior, algo que se desarrolla en lo privado, en nuestro carácter, nos habla de santidad, produce cambios en nuestro interior. ¿Sí? Entonces el enfoque es muy diferente, el enfoque de los dones es hacia otros, el enfoque del fruto del Espíritu Santo es hacia mí, hacia mi propio carácter. ¿Ambos son necesarios? Por supuesto que sí. Yo necesito crecer en mi carácter cristiano, yo necesito desarrollar el fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 5, los versos 19 en adelante. Yo necesito desarrollar ese carácter cristiano y también yo necesito desarrollar mis dones espirituales para poder ser de bendición a otros hermanos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso muy importante. Entonces, hay algunas preguntas que van a ser buenas que podamos hacernos para poder ir encontrando pues, cuáles son los dones que el Señor nos ha dado. ¿Has orado? ¿No? ¿Has orado para que el Señor te muestre en qué Él quiere que tú le sirvas? Y normalmente al final del discipulado básico y antes de empezar el siguiente, normalmente tenemos una entrevista pastoral donde yo puedo conocerte un poco más, donde podemos conversar, me puedes comentar cómo has llegado al Señor, cuáles son tus anhelos, tus deseos en el Señor. Y una de las cosas que te voy a preguntar es, ¿en qué te gustaría servir en la iglesia? ¿Cuál crees que son tus dones espirituales? Entonces, este es un buen momento para que al terminar la clase tú puedas orar al Señor y decirle, Señor, ¿en qué tú quieres que yo te sirva? ¿Qué me has dado, Señor, para poderte servir? Recuerda, Él te ha dado algo. Y si no lo sabes aún, tienes que descubrirlo y pedirle a Dios que te ayude a identificarlo. Otra cosa importante, una buena recomendación que yo te puedo dar para que puedas descubrir cuál es el don que Dios te ha dado, es, hermano, hermana, sirva en todo lo que pueda en la iglesia. En todo lo que pueda. Cuando yo llegué a la iglesia del Señor, nací de nuevo, yo no sabía en qué cosas quería Dios utilizarme, no tenía ni idea, hermano. Pero una de las cosas que hice es hacer todo lo que podía hacer. Y limpiaba baños, arreglaba sillas, iba por aquí, iba por allá con los jóvenes, salía a evangelizar. Hacía todo lo que estaba en mis manos para poder dirigir los juegos, oraba, hacía todo lo que podía. Y con el paso del tiempo me iba dando cuenta, lo iba percibiendo, que una de las cosas que yo más me gustaba hacer era enseñar, era hablar del Señor. Obviamente al inicio lo hacía muy mal. No digo que ahora lo haga excelente, pero algo habremos aprendido. Y poco a poco Dios fue direccionando y haciéndome entender cuáles son los dones que Él me había dado. Entonces mi mejor recomendación para usted, mi hermano o mi hermana, es que usted sirva en todo lo que pueda en la iglesia. Y eso le va a ayudar a identificar qué es lo que le apasiona. Porque donde a usted le apasiona estar, donde usted tiene resultados, donde a usted le gusta estar, donde otros pueden ver que usted es hábil, pues por ahí está también su don espiritual. Que es justamente sentirnos, como dice ahí la pregunta, ¿en qué áreas de servicio te sientes como pez en el agua? ¿No? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Entonces, tus dones espirituales van por ese lado. Y obviamente el testimonio que los hermanos den sobre ti, ¿verdad? Sobre ti mismo. Los dones espirituales en los creyentes tienen los siguientes propósitos. Ya creo que queda claro que el cuerpo de Cristo avance, ¿verdad? Crezca, sea edificado, que Dios sea glorificado. Cuando le servimos, cuando proclamamos el Evangelio, cuando edificamos la iglesia, Dios es glorificado. Para que el cuerpo de Cristo sea edificado y para poder servir al Señor. Entonces, hermanos, algo muy importante que usted y yo tenemos que hacer es comprometernos a servir al Señor con nuestros dones espirituales, los cuales nunca deben ser usados para beneficio personal. Es decir, nunca debemos, si Dios me ha dado el don espiritual, por ejemplo, de la música, ¿cómo yo voy a cobrar por eso? Si Dios me ha dado el don de predicar, ¿cómo yo voy a cobrar por eso? Si Dios me ha dado el don de poder trabajar con niños, ¿cómo yo voy a poder cobrar por eso? No, no es para lucrar, es para la gloria del Señor.
¿sí? Es para la gloria del Señor. Muy bien, hermanos, espero que esta clase haya sido de ayuda para usted y nos vemos en el siguiente discipulado a nivel intermedio. Pero antes de ello, déjeme felicitar. Han sido 12 semanas donde ruego a Dios usted haya podido aprender, usted haya podido crecer en su fe, que siga usted animado, deseoso de servirle más al Señor, porque mis hermanos, ¿qué otra razón de vivir tenemos si no solamente es servirle al Señor? Recuerde, si usted no se ha bautizado aún, pues al término de este curso es el momento preciso y precioso para que usted se bautice. Si aún no eres miembro de la iglesia, este es el momento para solicitar ser miembro de la iglesia. Este es el momento para una entrevista pastoral, para poder conocerte, para poder saber más de ti, para que también sepas un poco más de la iglesia, qué hacemos, qué anhelamos en el Señor y para que sigas preparándote en la obra del Señor. Todavía hay un discipulado a nivel intermedio, hay una preparación para líderes, hay academia bíblica en la iglesia. Queremos siempre seguir preparándonos en la palabra de Dios. Bueno, mi hermano, mi hermana, no te quito más tiempo, que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente curso. Bye bye.